Y ya el narcotráfico se maneja a través de la tecnología avanzada. Y ahora tienen drones vigilando. Ahora, en vez de tener hombres, tienen drones vigilando todo. En República Dominicana lo que hay es comerciantes y transportistas y financieros, lavado de dinero activo al más alto nivel. Y por eso es que es tan apetecible esta isla para los... Es que él tiene información de los colaboradores políticos a alto nivel en toda Latinoamérica. Está totalmente de acuerdo conmigo. Haití recibe más que nosotros. Claro, Haití recibe más estupefacientes que nosotros. Estás planteando es que la información que tiene el Mayo que da no es información del mundo que él maneja, sino información de afuera. De afuera y de arriba. Porque lo primero que hizo... la gente no lo sabe, pero fue con una negociación con Pablo buscando colaboración. Carlos Castaño, que terminó muerto. Lo mataron. Juan Orlando también tuvo reuniones secretas con gente del Mayo a través de su hermano, como el presidente que te voy a mencionar. Enlace exclusivo con el ex agente de la DEA, Jay Barlevy, y Adrián Lebrón acá en República Dominicana. 15,000 millones de dólares da Ismael ... Mayo, sí, el Zambada, ¿no? Al gobierno norteamericano como indemnización por las más de 5 décadas exportando la sustancia aquella al suelo norteamericano. También se declaró culpable, también reconoció ser el dueño de la organización. Y caramba, Jay le da 15,000 millones de dólares al gobierno. Se declara culpable. ¿Cuál es la consideración que le van a dar al señor Ismael? El nombre decente. Zambada del Mayo. No, García. Sí. Apellido García también. Sí, Atención, los García. Claro. Adelante, Jay. Bueno, mira, te comento. En los Estados Unidos hay diferentes formas de uno lograr lo que es una reducción de sentencia. Parece que él está jugando a todas las canchas, porque una de ellas es retornar dinero al gobierno. Y otra es el delatar personas que eran parte de su estructura. Otra es delatar personas que no eran parte de su estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la razón casi segura. Yo te di a ti que es imposible que a él le den una sentencia de muerte, porque en los últimos 30, 40 años no se han dado sentencias de muerte a personas de ese calibre. Lo puedes ver con el caso del Chapo Guzmán, claro, por darte un ejemplo. Bueno, pero... aunque el Chapo se entregó y a él lo capturaron. Al Chapo lo entregó a la justicia, digo yo, lo entregó a la justicia mexicana. Y al Mayo le tendieron una trampa con el hijo del Chapo. Bueno, era casi una trampa. Hay que recordar que quien entrega al Chapo o quien delata al Chapo fue el hijo del Mayo Zambada, el cual sacaron de una prisión en Estados Unidos, en Chicago, y él solicitó a su papá, hubo una llamada a medianoche, y solicitó a su papá permiso para delatar al Chapo Guzmán. Ahora vemos que es como un repago o una venganza, y el hijo del Chapo Guzmán es el que entrega al Mayo Zambada. Sí, lo entregó. Ahora, señores, yo quiero que tú, Jay, me resuelvas el siguiente dilema, porque veo oscuro. Y es, bueno, Adrián también. Cuando tú capturas a una persona de la cual tú esperas información, tú como agente esperas información que te lleve más arriba, que te lleve a un pez gordo. Es ahí cuando la información que tiene ese elemento capturado es potable, tiene valor. Pero cuando se trata de la cabeza, quien está capturado es precisamente aquel que se estaba buscando por más. Cuando el que cae es aquel que por encima de él no hay nadie más. ¿Cuál es entonces la información de valía
que puede dar esa persona, porque en ese juego de gato y ratón, de la DEA y demás, tú vas capturando, ¿no? Y los que tú capturas, tú le sacas información, ¿para qué? Adrián Lebrón, para seguir subiendo, para seguir hacia arriba. Claro. Pero con el Mayo se acabó subir arriba porque es la cabeza. ¿Cómo funciona ahí entonces la lógica de dar información? No, pero un momentito. Mira, te comento lo siguiente. Tú no estás entendiendo el sistema americano. Hay muchas personas que no lo entienden. A ver, vamos a ver. Quien hace grande a los capos de las sustancias allá en México, a veces no son ellos mismos. Son negociaciones del mismo gobierno. Los gobernantes de turno en México son los que han dejado que estas personas se conviertan en los capos del tamaño que son ellos. Si no mal recuerdas, hubo una persona, un general, que metieron preso en los Estados Unidos. ¿Te recuerdas de Cienfuegos? Uh-huh. ¿Por qué razón? Correcto. ¿Por qué razón? Y yo vi los documentos. ¿Por qué razón a Cienfuegos le hacen una expulsión de los Estados Unidos, le desestiman la causa y lo mandan a México? Porque Cienfuegos... Dime. ¿Por qué razón? Por la razón de que Cienfuegos primero forma parte del engranaje gubernamental que estaba haciendo posible que pasara esto. Y México se lo dijo bien fácil. Si caemos todos, rompemos cualquier lazo de negociaciones a futuro con la DEA y el gobierno de Estados Unidos. Y los Estados Unidos, para no perder la oportunidad de tener una lucha en su frontera en contra de unos carteles que bien sea cierto o falso, están patrocinados por estos gobiernos, lo dejó las cosas así, lo devolvió. Pero fue bajo amenaza que Estados Unidos devolvió a Cienfuegos. Y no amenaza militar, sino amenaza de inteligencia, amenaza de buenas relaciones en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Ok, lo que estás planteando es que la información que tiene el Mayo que dar no es información del mundo que él maneja, sino información de afuera. De afuera y de arriba. Porque lo primero que hizo es que algo insólito e ilógico. Lo primero que hizo la presidenta de México fue criticar la manera con la cual el Mayo fue... Se llevaron al Mayo, exacto. Llevado, ¿verdad? A los Estados Unidos. Compadre, si tú tienes uno de los enemigos número uno de tu nación, que se lo lleve quien se lo lleve, tú no te vas a criticar eso. Al contrario, le vas a loar y le vas a dar la gracia a los Estados Unidos por extirparte ese cáncer que tú tenías en tu nación. Además lo atraparon en Texas. Si hubiera sido peor que un comando, si él había entrado a México y se había llevado al Mayo. Hubiera sido claro, peor. Porque hubiera violentado la soberanía mexicana. Exactamente. Pero aquí no fue así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eso mandó una onda de choque en la clase política 100%. Mexicana que llegó hasta la presidencia porque no saben qué es lo que va a hablar el Mayo. Así es. Ahora está todo el mundo asustado en México porque el Mayo tiene información del que no ha nacido todavía. Tiene Mayo, sí, es cierto. El Mayo tiene información de los últimos 50 años de vida política de ese país. Claro, porque él tiene más de eso trabajando en la sierra de Sinaloa con todos estos políticos. Entonces, lo más grande es eso, que están todos al temor y comienzan a minimizar la credibilidad de él, como lo ha hecho muchas personas con otros capos. Cuando metieron preso a Quirino lo minimizaron. Cuando metieron preso a Juan Orlando minimizaron. No hay como minimizar al Mayo. No hay como minimizar al Mayo. No hay forma, porque como dice Aneudi, el Mayo es el capi de tutti capi. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cómo ves tú que se va a recomponer el mundo de los carteles en México? Porque ahora mismo el ala el cartel de Sinaloa tenía al Mayo y tenía al Chapo. El Chapo que pasó de un operativo, se convirtió hace 15 años en la cabeza más visible del cartel, aunque el Mayo siempre fue el que manejó la parte económica, las estructuras económicas de la organización. ¿Cómo ves tú que va a sobrevivir el cartel de Sinaloa sin los Chapos y sin el Mayo? Es que hay un dato que ustedes obvian, y es que, hipotéticamente hablando, imaginemos que desaparece
el Mencho y su cartel Jalisco Nueva Generación. El CJ también el cartel de Sinaloa. El mismo engranaje gubernamental que se ha beneficiado durante casi un siglo de este tipo de movimientos en la frontera, te pone una persona ahí, hermano. Ok. Es que no hay forma de destruir ese cáncer, al menos que tú hagas algo dentro de lo que es la esfera política mexicana, y es lo que va a tratar de hacer los Estados Unidos con la información que le va a dar el mayo. Que ellos van a detonar el sistema político, porque el Departamento de Estado, históricamente, no hace eso, usa la información de manera más estratégica, es decir, va demachando fichas y va empujando, pero no genera una crisis de gobernabilidad en los países. Correcto. Que tiene información de muchos, pero regularmente no hace eso. Correctamente. Ahora, una preguntita, Jay. ¿Cómo tú transportas la logística para tú transportar 15 mil millones de dólares? Son activos que le dio. Lo que pasa es eso, claro, no solamente hay canje con el gobierno de lo que es dinero en efectivo, pero ojo, analiza algo. Hubo un chino que era el número 1 exportando el precursor para el fentanilo, que en una casa le encontraron 250 millones de dólares en efectivo. Yo recuerdo ese caso, eso hace como 12 o 13 años. ¿Le encontraron cuánto? Como 250 no, 250 millones le encontraron en Ciudad de México. Y el gobierno de México envió camiones blindados a los Estados Unidos a depositar el dinero en el banco. Entonces, imagínate si eso fue en una ficha menor, no al mismo tamaño del mayo. El mayo tiene caleta que él puede dar todas las coordenadas de esa caleta, porque ya él sabe los cálculos. Ellos tienen contables en el bajo mundo que saben los lugares. Lo tenía el mismo, ¿cómo se llama? De allá de Colombia, famoso, Escobar. Es Pablo Escobar. Entonces, él nada más tiene que dar las coordenadas. Mire, el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno de México, las coordenadas de 10 de las 50 caletas que yo tengo, como parte de esta negociación, aquí están. ¿Tú intuyes que él entrega 15 mil millones y él se queda por lo menos con 1,000 millones? Con mucho más. Con mucho más. Con mucho más. No hay forma de quitar a un capo todo lo que tiene. Eso es imposible. No hay manera. Es imposible. No hay forma. Porque las redes son tan grandes y el dinero está en tantas manos que es irrastreable, a menos que ellos mismos no lo digan. Correctamente. Hay algo muy importante, Aneudi. Casi seguro que el mayo se reunió en lo que se llama un proffer meeting, se reunió con los fiscales y ellos fue lo que pusieron, o él le dijo casi seguro, y si te devuelvo tanto, ¿qué tú haces por mí? Y si te devuelvo tanto, ¿qué recibo en retorno? Es cierto. Eso negoció, hermano. Así mismo es. Al fin y al cabo el dinero, dicen los norteamericanos, tú te ganaste ese dinero vendiendo la droga en mi país. Entonces por eso dicen que tienen que devolvérmelo. Ese es el juego, así que te presionan los fiscales. Pero claro. Entonces, yo veo, porque ya el Mayo es un hombre que prácticamente su vida biológica le queda más, tiene más pasado que futuro. Entonces, ¿qué le podría pasar el Mayo? Yo no veo una negociación en la que el Mayo termine saliendo con vida de la cárcel. No sé, no lo veo. Si ya él comenzó a devolver dinero, hay que analizar que, a diferencia del Mayo, el Chapo se fue a juicio. Sí. A diferencia del Mayo, el Chapo no entregó nada. A diferencia del Mayo, hasta le bailaron a la mujer que se la metieron presa. Entonces, si nosotros analizamos, y me lo puedes apuntar hoy, agosto 28 de 2025, el Mayo no hace más de 5 años preso. 5 años. Wow. Él no hace más de 5 años, porque es que está dando mucho dinero. El capi de Tutti Capi. Él no va a hacer más de 5, porque es que lo que pasa es, si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre el Mayo y el Chapo? El Chapo hacía sus fechorías públicas, mandaba a guindar personas de los puentes, hacía un montón de cosas que el Mayo todavía, al día de hoy, no se le puede achacar. Es verdad, el Mayo se ha mantenido ajeno a esa parte. El Estado invisible. Por lo menos los últimos 30 años. Por lo menos los últimos 30 años. Porque el Chapo se convirtió como en una estrella pop
se quiso convertir en una estrella pop, en una figura, y eso le costó, lógicamente, las persecuciones implacables que llevó tanto el gobierno de México, y finalmente cayó en manos de Estados Unidos. Es que no solamente le costó eso, le costó la amistad con el Mayo, porque una de las razones por la cual el Mayo autorizó a Vicentillo a que lo delatara era por eso mismo, porque ya se había salido y se había metido en el radar de todas las agencias. Y una de los pactos que tenían entre ellos internos era nunca salir a la publicidad como él había salido. Y no desafiar así de manera abiertamente al Estado. También, Claro. bueno, se une a esta conversación nada más y nada menos que quien para mí es la persona que Un peso pesado. que mejor maneja el tema de las sustancias ilícitas en República Dominicana. Tenemos nuestras diferencias, él y yo, en ese tema, que también es un tema que estudio, ¿no? Rafael Linares. Rafael Linares. Ese Jay Rafael Barlevi. Linares es mi pana. Claro que Donde sí. quiera que haya que coger una cárcel por la Rafael, ahí estoy yo. Gracias, querido hermano. Lo cogemos Gracias. juntos. Micrófono para Rafael Linares, por si acaso, producción, adelante. Mira, yo conozco al querido hermano, que estamos en calidad de entrevista, en calidad de conversatorio con él, Joe. Y de verdad que sin lugar a dudas no me sorprende la capacidad, porque es una persona muy informada. De verdad que hay muchos datos de lo que él está dando que pueden ser considerados como un tremendismo. Lo que él está diciendo ahora de que el Mayo puede salir en 5 años, yo no lo veo así. Él sabe muy bien que Marta Soto, periodista colombiana, escribe un libro que se llama El abogado de la mafia, refiriéndose a Joaquín Pérez. Y él habla de las tremendas negociaciones que Estados Unidos logra confeccionar con capos y con criminales en cárcel para lograr tumbar otros casos. Y pongo el ejemplo de Lucky Luciano. Lucky Luciano, que fue uno primero de los capos más inteligentes de la historia. Uno de los capos más inteligentes de la historia, pero su primer caso fue por tráfico de heroína. Sí. Y esta persona presa, condenada a 30 años, en un momento determinado iban a atacar los puertos en Estados Unidos en el año 1942. Negoció con la Marina. Y negoció con la Marina y negoció con la mafia y no tocaron un puerto. Luego de que sale, entre comillas, deportado hacia Sicilia, su natal pueblo, en Italia. Ahí mismo, a él lo deportan porque el gobernador de Nueva York dijo, yo lo voy a soltar. Sí. Tiene que irse. Claro, pero que déjame decir, ese gobernador fue quien lo apresó como fiscal. Que era fiscal. Entonces, esa negociación que llega y que va a Sicilia es para que controlara la mafia italoamericana o la mafia italiana que estaba allí. La Cosa Nostra, para combatir el fascismo en Italia. Así mismo. O sea, lo que te está diciendo él, este intelectual también, porque una persona muy versada en estos temas, es tan cierto como conocer las estructuras de negociación de los Estados Unidos. Yo pienso que el Mayo, dando todas esas declaraciones, entregando, porque el Mayo era más una figura emblemática. Como un gran Kaiosama, pero el Chapo era el operativo. Correcto, él era administrativo y el Chapo era operativo. Pero que hay que destacar que el cartel de Sinaloa, aunque los escritos dicen que su aparición es en los años 60 como organización criminal, el cartel de Sinaloa va a surgir de esa de la expulsión de los chinos que ocurre en Estados Unidos a partir del año 1882, con unas leyes que propiciaron en Estados Unidos la expulsión, que llevaba 3 cortes: 1882, 1902 y 1912. Y entonces los chinos, que son los que primariamente comienzan a producir esa goma negra que se traficaba en Turquía de manera lícita, que va a surgir a partir de los años 40 o 50, una prohibición. Luego va a pasar a Sinaloa, pero ya tenía una base establecida, que era
el tráfico de heroína a través de Turquía. Entonces, como era lícito, el opio, como era lícito, Estados Unidos va a comenzar a presionar hasta que lo hacen no legal y eso se mueve a México. Y por eso México, que tiene una estructura geográfica, porque Sinaloa, que te colinda con Durango, el Triángulo Dorado, con Chihuahua sí, y con toda esta zona por allí, se convierte en un terreno no solo poderoso, sino poderoso histórico para esos capos que ya venían desarrollando. El Mayo, con su estructura mental y con su sapiencia, lo que hace es controlar las rutas. Y necesitaba un operativo que de la mano con Amado Carrillo Fuentes, fíjate que dentro de las extradiciones, que la gente no ha salido a defender, a pronunciarse sobre eso, está nada más y nada menos que Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Pero condenado a 68 años en Estados Unidos, en México. No, Estados Unidos se preocupó por él, porque de la mano con él que comienza el Mayo y comienzan esos grupos. Cuidadito. ¿Está preso todavía? Claro que vive extraditado. Lo extraditan, querido hermano. Señores, aquí hay algo, Jay Barlevy, Adrián Lebrón y Rafael Linares, que me queda a mí claro. Y es el poder del lazo familiar como basamento máximo de poder en el ámbito humano. Estamos hablando de que un negocio en donde una persona se permite colocar sobre la mesa 15,000 millones de dólares para ir dirimiendo cositas, ¿no? Ese negocio que podemos imaginar que es de cientos de miles de millones de dólares, ese negocio, más que la Toyota y la Ford, en buen dominicano, al menos momentáneamente sufre un duro golpe y queda acéfalo. ¿Por qué? Por un drama familiar. Porque Vicentillo es quien delata al padre de los Chapitos. Y los Chapitos, en venganza, entonces delatan al padre de Vicentillo, que es nada más y nada menos que el Mayo. O sea, un drama familiar que tuvo la capacidad de desarticular momentáneamente al cartel más poderoso del mundo. No, pero escuchen esto y perdónenme que lo interrumpa. Dele. Tú no has llegado al punto, hermano. Adelante. En los años 80, es que tú no has llegado al punto. Puede ser que sea todo una estrategia de ellos mismos, porque ellos saben que entregándose pueden negociar las penas. En los años 80, ¿cómo salían los colombianos de la cárcel en Estados Unidos? Hacían una ruta y le decían a la DEA, mira, yo te voy a decir un cargamento que viene por avión de 5, 6, 7 kilos. Le pagaban a la otra persona, le decían, tú vas a caer preso. Pero el que le daban 5, al otro le daban 15. Entonces es una negociación, hermano. Todo en la vida de los Estados Unidos es negociable. Tanto la vida como la muerte. Sí. Adelante, Rafael Linares. Mira, tú también tienes que analizar el caso Osiel Cárdenas, porque históricamente, principalmente en los años 90, a principio fueron cayendo presos y a principios de los 2000 fueron cayendo presos figuras sumamente importantes, operativos, pero eran operativos importantes. El cartel del Golfo tuvo varios exponentes, pero Osiel Cárdenas, que es uno de los capos de los capos mexicanos más importantes de México, cayó preso. La Barbie, por ejemplo. La Barbie. Entonces, todos esos documentos que se convierten en importantes para los Estados Unidos, y que esa gente no cayó en farándula, esa gente cayó presa en operativo contra el narcotráfico como tal, contra ellos. Sí. Ahora, el Chapo fue por farandulero que cayó preso. Claro, sí, porque lo primero es John Penn Kate del Castillo. Exacto, entonces en la Rolling Stone. Mira, oye, pero señor, Rafael Cano Quintero, Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Que fue
uno de los que torturó a Quique Quique Camarena, Enrique Camarena, Finalmente está allá en Gringolandia. finalmente está allá, pero oye, ¿por qué? No, él volvió, está en México, fugitivo. No. Él Está en Estados Unidos. lo extraditaron. Ya. La DEA hizo la DEA por primera vez, Sí. diría yo, y yo está ahí que me. Ya de ya qué ahí lugar está ahí. que al final. Está ahí y me corrige si estoy equivocado. Creo que por primera vez la DEA celebra el apresamiento de un narcotraficante de la talla de Cano Quintero. Porque Rafael Cano Quintero es para ellos un símbolo, Cierto. un trofeo. Nos mataste a Kiki, pero te O sea, llegamos al final. oye, pero ¿y en qué año fue? En el año 1985. Tú estás tocando un tema, Linares, Adelante, Jay. y te voy a compensar algo. Sí. Dentro de ese esquema del Quique Camarena, había una persona apellido Mata Ballestero. de Claro, Honduras. claro. Ramón Mata Mata Ballestero. Ballestero. Pero es para que tú veas, vas a entender ahora qué es lo que trato de demostrarte con este vínculo que te voy a hacer, y es el vínculo que anda buscando los Estados Unidos. Ramón Mata Ballestero tiene un hijo que se llama Ramón Mata Bardurriaga. A Ramón Mata Ballestero, como no había extradición en Honduras, lo secuestran o lo entregan los militares en Honduras, y adivina dónde lo llevan, a República Dominicana, y de República Dominicana lo traen a los Estados Unidos. Wow. Entonces, ahorita, hace unos días atrás, salió lo que se llama el narcovideo de Honduras, donde se sienta el hermano de Manuel, de José Manuel Zelaya Rosales, Sí. de nombre Carlos Zelaya, que era diputado en este momento, Claro. y sale en ese video negociando con el hijo de Mata Ballestero, que es Mata Bardurraga, dinero para la campaña en las elecciones pasadas de Honduras. Sí. Es para que tú veas cómo la política se ha convertido ahora, en el día de hoy, en una narcopolítica, y los Estados Unidos necesitan toda esta información, y a veces ¿para qué es? Para doblegar a los mismos gobiernos. Si Sí. tú no me haces esto, yo te tengo esta información y te voy a pedir en extradición. Y el 99% de los gobiernos de República Dominicana que han salido del poder, todos los gobernantes han negociado en su momento ciertas informaciones, porque no es verdad que en el tiempo antiguo de República Dominicana una figura como uno que fue extraditado, que si tú quieres dice el nombre, no tenía nada que ver con el presidente de ese entonces. Bueno, Bueno, adelante, Linares. Bueno, pero es que y recuerden que cuando derrocan a Zelaya, vino aquí a la República Sí, Dominicana. claro. Yo me lo topé en encuesta, centro del libro. Vino aquí a la Estaba en el República este. Dominicana y todas las acusaciones de narcotráfico que ese señor tenía eran ciertas y son ciertas. Sí. Son ciertas. Lo que pasa es que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, porque ¿quién es que sustituye a Zelaya? Lobo, Lobo, sí. donde el hijo cae preso en Haití y lo condenan creo que a 20, 15 años, que después de eso Y trae después una... llegó el otro delincuente. No, y trae... No, ya trae- está suelto. sí, Él negoció. sí, él negoció, pero Y la primera testificó condena... en contra de Juan Orlando Hernández. Sí, ahí es que voy para darte la razón a ti. Pero también que hay un hecho que nadie lo dice, solamente lo podemos decir nosotros por la cantidad de informaciones que tenemos. Ese caso de Lobo trae como consecuencia la extradición de Guy Philippe. Sí. Hizo que De se Guy llevara- Philippe en Haití, Sí, en Haití. con conexión en la República Lo Dominicana. cargaron para allá, para ¿Tú Gringolandia. crees que esa información, señores, aquí, este país, ¿Y de aquí a quién se lleva? óyeme, este país tiene un gran problema ahora, que ninguno de los líderes políticos apoyaron a Trump. Trump no tiene compromiso con nadie aquí. Y es Trump que está en la cabeza de todo eso que resulte mal para una sociedad, porque Estados Unidos termina, oye, Trump se preocupó, yo voy a acabar este relajo ahora en Latinoamérica y el Caribe. Exacto. Oye, Todas las componentes de o sea, nosotros con ellos. es que no podemos. ¿Cómo es posible? O sea, si usted es informante, es informante. Si usted es colaborador, es colaborador. Porque usted no va a vivir en impunidad permanentemente. Porque eso es lo que trae delincuencia y desnaturalización de los procesos en los países. O sea, aquí a Leonel Fernández le pidieron una banda de militares ligado al narcotráfico. Sí, es cierto. Leonel políticamente se zafó y dijo, si yo quito a esa gente, me tumban el gobierno. Pero espérate, no le tumbaba. tenía lógica lo que Leonel estaba diciendo. No, tenía lógica porque tiene que ver en el tiempo que se produjo eso. Ahora, ¿qué ocurrió después?
No ha ocurrido nada. Nada. Ahí están esa gente sin visa y no han ocurrido nada. Resolvió su problema. Entonces, Trump, la administración de Trump está en desligar la política del narcotráfico. Correctamente. ¿Y tú sabes por qué? Porque óyeme, que no hay una combinación más letal que un narco con un político. Eso es verdad, eso es terrible. Pero tú tienes a Miguel Gutiérrez, que lo que ha desencadenado ese caso de Miguel Gutiérrez en Santiago, Valverde Mao, Puerto Plata, Montecristi, la capital dominicana, es una cosa increíble. Pero este gobierno no ha podido apaciguar eso. Bueno, porque tiene la narrativa. Vamos a mantenernos en el tema. No, pero precisamente, Aneudi, no. No estamos ni siquiera politizando el tema. Estamos hablando de casos específicos que derivan a una figura que necesariamente, porque yo te hablé de Leonel Fernández ahora, pero también te hablé del gobierno. O sea, yo no trato. ¿Cuál es la realidad del vínculo del cartel de Sinaloa aquí en República Dominicana? ¿Qué tan profundo han sido esos vínculos? Mira, la gente se sorprende con eso. La gente se sorprende con eso. Y se va a sorprender con un dato que yo sé que está totalmente de acuerdo conmigo. Haití recibe más cocaína que nosotros. Claro. Haití recibe más estupefacientes que nosotros. Claro. Porque Haití tiene 1.771 líneas costeras. Sí, 1.700 kilómetros. No, o sea, de kilómetros lineales. Sí. Es decir, Haití tiene una franja de recibida por el sur, pero tiene otra por el oeste. Sí, claro que sí. Con los jamaiquinos. Y tiene una línea de disparo de envío por el norte. Muy grande también. Y otra por el este. O sea, Haití con los 4 puntos cardinales trafica más estupefacientes que República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí está la organización financiera. Aquí está la organización político-militar, los puertos, los aeropuertos. Aquí está la seriedad en el negocio. Porque hoy en Haití eso está dividido en bandas. Ahora, se sorprende la gente porque aquí tengamos algún vínculo como país con el cártel de Sinaloa. No, porque que Sinaloa se metió en los 90 en Colombia y parte de la ruta de Colombia tocaba la República Dominicana. El financiamiento hacia Colombia tiene que implicar las islas del Caribe y por eso nosotros estamos aquí. Pero en el juicio histórico del Chapo se mencionaron varias empresas dominicanas. Las restricciones a nivel financiero de esa ley, que se la quieren achacar en un 100%, esa ley 155-17 de lavado de activos, no es necesariamente por la ley. Es por la cantidad de cuentas bancarias que Estados Unidos con su Departamento de Comercio y sus departamentos de auditoría y federales han descubierto que están lavando dinero producto del narcotráfico. Y eso pasa desapercibido. Mientras tanto, nosotros nos estamos entreteniendo entre César Emilio Peralta, Figueroa Agosto, todas esas cosas. O sea, aquí el nivel estructural para lavar el dinero producto de la venta de los estupefacientes y del negocio como tal, es una cosa digna de analizar. Y por eso el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez también, Amado Carrillo Fuentes, el remanente, el clan del Golfo en Colombia tiene ramificación en la República Dominicana. Y el CJNC tiene. El cartel Jalisco Nueva Generación claro, también tiene, porque hay una disputa del territorio. Sí, muy fuerte. Una disputa del territorio, porque República Dominicana ni siembra ni procesa. No, claro. En República Dominicana lo que hay es comerciantes y transportistas y financieros, lavado de dinero activo al más alto nivel. Y por eso es que es tan apetecible esta isla para los capos. Bueno, adelante, Jay. No, estaba chequeando el botón acá. No, yo estoy de acuerdo con Linares al 100%. Y regresando a un tema, es que no quiero perderlo de la mente. Claro. En el tema de lo que es las negociaciones. Él mencionó un nombre que debería de ser el referente en negociación. Tú tenías una persona llamada Figueroa Agosto, que tenía en Puerto Rico solamente más de 200 años echado en la costilla. Así es. ¿Y dónde está Figueroa ahora? Él negoció y está en la calle. Inclusive
negoció de una manera donde los federales le eliminaron una sentencia estatal que no, donde no ni siquiera tenía jurisdicción para eliminar esa sentencia. A la que tenía en Puerto Rico. La que tenía en Puerto Rico. Porque Claro. hay algo que muchas personas en República Dominicana no entienden. Los Estados Unidos sí, es un país, pero como está organizado jurisdiccionalmente Estados Unidos, es un país de 50 estados soberanos e independientes. Y donde manda el presidente, no manda el gobernador, y donde manda el gobernador, no manda el presidente. Y las leyes estatales, para efectividad propia, no, ¿cómo te digo? Un presidente o el Departamento de Justicia no puede negociar nada en nombre de un estado. Bueno, interesante aclaración que haces, Jay Barlevy. Ahora, señores, tenemos ya esta negociación y hemos de imaginar preocupación en México con lo que pueda decir el Mayo. No en México nada más. En el continente no entero se va a México, pero tú repercutir. estás perdido. No, está repercutiendo ya. A Eso, ver. al momento en que el Mayo se sienta con los federales y con la fiscalía, con los fiscales, él tiene que entregar todo Pero lo que no que... es solo en México, Linares. Sí. Él tiene información. El Mayo Zambada viajó varias veces a países como Honduras y se reunió con la clase política y dio dinero. Es que él tiene información de los colaboradores políticos a alto nivel en toda Latinoamérica. Yo lo que veo esto como un juego de ajedrez, un juego de tablero también, donde tú te comes una ficha más pequeña para ascender y tomar una dama. O sea, esto sí, lógicamente van a mandar un gran mensaje con el Chapo, que ya lo enviaron, pero con el Mayo también. Pero el mensaje político. Fíjate que fíjate que Luna, en México, luego de ser el zar antidroga, que cuando declararon aquí el vicealmirante Cabrera Ulloa, digo, a mí no me gusta el término zar antidrogas. Ajá, sí. Porque ese término ¿Pero qué le puso ese nombre? Bueno, el gobierno, Digo que era un pensando en una... O sea, porque no tienen conocimiento de la profundidad de lo que significan los términos. Cuando tú calificas un zar antidroga en Latinoamérica, eso es Es que como lo tú puede hacer decirle, todo. ese hiede. Sí. Por ejemplo, Gutiérrez Rebollo en México era un zar antidroga. Danilo González en Colombia fue un zar antidroga. El general Maza Márquez fue un zar antidroga. Terminan todos presos. Y este García Luna también fue un zar antidroga. Sí. Entonces, aquí vino un idiota y le comentó al presidente, designe los zares antidrogas. Un momentito, presidente. Mire las historias de los zares antidrogas. Terminan todos presos. O sea, ¿tú entiendes? Entonces, en Honduras, el zar antidroga era Juan Orlando Hernández. Yo conozco a Jay porque tuve la oportunidad de acceder a documentos de ese caso. Y yo le dije a Jay, ese señor lo van a condenar y lo van a condenar fuertemente. De hecho, a mí me contactó Univisión, ahí él está que no me deja mentir, para que yo hablara del caso. Sí, sí. Y yo dije, mira, yo puedo dar mi apreciación, pero no será una apreciación de la que están buscando. El señor lo va a ser condenado a mínimo a cadena perpetua. Y más por la posición que tenía. Oye, tú sabes a la información que le llegaron, que eso viene con el apresamiento de los hermanos Rivera Maradriaga en Honduras. Rivera Maradriaga. Leonel Rivera Maradriaga. Lo tomaron preso, como aquí, que han tomado mucha gente presa, de que para, no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos. Lo mandamos en colaboración con los narcos, que esto y que lo otro. Y después terminan sin visa todos esos militares que agarraron eso. ¿Sabe por qué? Porque tapando un caso con el otro. Entonces, en Honduras, mandaron preso a Leonel Rivera Maradriaga. Pero Leonel Rivera Maradriaga era, como lo fue Carlos Castaño en su momento y las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba, que determinaban quién iba a ganar en determinado municipio. Aquí iba a ganar fulano por la incidencia que tenía. Los empresarios eran los capos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que Leonel se sentó, los Rivera Maradriaga se sentaron, que eran hermanos, a testificar. Oye lo que descubrieron, que en ciertos lugares en Honduras, las rutas para que los narcotraficantes pudieran trasladar la mercancía más cómoda se la hacía el gobierno. Claro. Hasta en ese dato.
Y la fiscal. Pero, Linares, escucha el vínculo. Sí. Leonel Rivera Maradiaga delata en la asociación de ellos se llamaba Los Cachiros. Sí, Los delata Cachiros. a Juan Orlando. Juan Orlando también tuvo reuniones secretas con gente del Chapo y del Mayo Zambada a través de su hermano, como el presidente que te voy a mencionar. Y no solamente eso, yo tengo evidencia de que Juan Orlando viajaba incógnitamente y llegaba a la base de San Isidro una vez al mes y dejaba dinero en la República Dominicana bajo un gobierno que el hermano está preso, así como el hermano de Juan Orlando cayó preso. Y es toda la misma copia porque el mismo asesor que tenían los dos, lo tenían ellos dos, los dos gobiernos. Es un asesor brasileño. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? Sí, claro que sí. El de Obedreg. Sí, claro que sí. Entonces, es para que tú veas, no te dije nombre por si ustedes lo quieren divulgar, pero bajo el gobierno de Juan Orlando tenía vía libre a llegar a la base de San Isidro a llevar dinero del narcotráfico para guardarlo en la República Dominicana. Mira, totalmente cierta la información, incluso en ese aeropuerto de La Romana, que tiene muchas particularidades, es un aeropuerto que VIP. Tiene muchas peculiaridades, incluyendo ahora, señores, miren, la administración de Donald Trump no está relajando. La administración, esa fiscal tiene una amplia conexión de estructuras, por ejemplo, de investigación a nivel estructural, y por eso es que Trump la lleva a colaborar con él. Y yo creo que aquí se ha desafiado demasiado al poder. Y cuando hablo, no necesariamente de la política. No han empezado a caer, por lo menos en este gobierno. Bueno, lo que pasa es que los funcionarios claves. las estructuras son complejas y la gente muchas veces se pierde en las vías pequeñas. No es atrás de los políticos como tal, es que toda una estructura. Mira, armamentística, militar y política tienen que confluir las tres. O sea, no es posible tú traficar 1 kilo de una sustancia aquella sin la protección militar. Eso es cierto. Entonces, todo eso, los hechos que tú ves conociendo son hechos aislados. Por ejemplo, hay un hecho aislado que traerá problemas en la República Dominicana: el apresamiento y la entrega del general Durán Jerez. Ese general Durán Jerez, que tuvo cargos importantísimos. Y él estaba frío cuando se lo llevaba. Ya tú lo dijiste. Estaba frío. ¿Y hace qué tiempo había cometido los hechos? Hace tiempo. Entonces, es que son hechos continuos, no hay prescripción. Cuando tú en los Estados Unidos inicias una conspiración, y la conspiración tarda 15 años y no hubo una interrupción entre el inicio y el final de esa conspiración, no prescribe. Porque viene a prescribir después del último acto, y aquí tenemos un abogado, después del último acto de esa conspiración es que comienza el tiempo de prescripción. Si, por ejemplo, Dios no lo quiera, yo y Linares comenzamos una conspiración hace 20 años y nos dedicábamos a la transferencia ilegal de plátano, y ya decidimos hoy, mira, Linares, tú coges tu camino y yo el mío, el 28 de agosto de 2025, para que prescriba, va a prescribir el 28 de agosto del 2030. Sí. Ahí es que prescribe. Sí, y no, ahí claro. es que se equivocan muchas personas. Sí, no, lo que pasa es que el tecnicismo legal, cuando se entra ya en el tecnicismo legal, lógicamente el público no te entiende estas cosas. Y mira, Estados Unidos ha fallado también, porque no podemos decir que Estados Unidos es la democracia perfecta. Ha fallado en la continuidad de algunos casos que han beneficiado en parte a muchas estructuras en Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana. Pero el hecho de que haya fallado no es el hecho de que dejó el caso suelto en banda para volver a lo de... Exacto, claro. Por ejemplo, una cosa es que el republicano llegó sustituyendo al demócrata y que diga ahora, mira, estos casos yo le voy a dar prioridad. Pero los casos que no tienen prioridad, esos casos siguen igualitos. Están ahí. En cualquier momento te lo establece. Por ejemplo... Pero, Linares, el mismo ejemplo lo puedo utilizar en el caso de Maduro. Sí. El caso de Maduro inicia cuando George Bush, hijo, sí.
Y no era prioridad para Biden, pero era prioridad en ambos gobiernos para Donald Trump. Puede utilizar ese mismo. Claro, y incluso en el caso de Maduro, cuando llega una negociación con Estados Unidos, el gobierno, que le permite cobrar nuevamente las deudas de petróleo y todo eso, recibe un oxígeno. Pero fíjate que ahora Estados Unidos dice, ofrezco 50 millones de dólares por la cabeza. Pero oye, ¿por qué? Porque llegó a una negociación con él, pero no le tumbó los cargos de narcotráfico. Lo dejó mala negociación. Lo dejó mala ahí. Negociación. Entonces él pensó que ya estaba libre, igual como ocurre aquí en República Dominicana, en Haití como tal, con las estructuras. Fíjate que Barbecue, desde que Estados Unidos pone 5 millones de dólares por su cabeza, ya de una vez cambió el discurso. Yo estoy dispuesto a colaborar. ¿Me entiendes? Entonces, espérate, que no es un relajo. Y ellos te pueden dejar ahí tiempo muerto, tiempo vivo, y no hay problema. Hasta un día. Hasta un día. Y eso es lo que puede ocurrir en República Dominicana, que vuelvo y te repito, no está muy lejos. Porque mira, esa operación en el Caribe que hoy se está realizando. Yo vi que la DEA que capturó 27 toneladas. En una parte del Caribe. Porque ocupó en Panamá. 27 ya Panamá tenía ocupado una parte. Y cuando se acercaron, ocuparon otra parte valorada en más de 500 millones de dólares. Casi más de 543 millones de dólares. Ahora, ¿tú sabes lo que significa una operación en una semana tumbarle 500 millones de dólares? Ahora, tuvimos un operativo de la capacidad de dinero que mueve. No, es una locura. Una locura. Entonces, esa administración de Trump no está jugando en el Caribe. No está jugando en el Caribe. Y sin lugar a dudas que aquí habrá, vuelvo y repito, repercusión y muy fuerte. A niveles que ustedes no lo conocen todavía. ¿Tú crees que incluso a propósito de todo esto del Mayo, dando declaraciones, oí que incluso que mencionaron a Toño Leña, que era uno de los operativos incluso del Chapo, acá en la zona? Pero ¿tú crees que con todo esto que está pasando con el Mayo, con todas las informaciones que ha ido colectando la DEA, el gobierno de Estados Unidos, podríamos ver en República Dominicana un escenario post este gobierno de figuras importantes siendo metidas en ese sancocho? Mira, no lo vea de gobierno a gobierno. Porque el general. Pero gobierno se rompen los vínculos. Se rompen los lazos. No. Mira qué es lo que pasa. Aquí se ha criticado al PRM, pero para ponerte un ejemplo de cómo el narcotráfico se mueve, aquí se ha criticado al Partido Revolucionario Moderno porque permitió que grandes capos o grandes estructuras se acercaran en la campaña del 20. Sí. Pero ¿qué pasa? Esas estructuras ya existían. Sí. Entonces esas estructuras lo que fueron buscando poder y protección. Lógico. Fíjate que explotaron temprano, pero explotaron temprano, pero su función fue tarde. Me explico. El general Durán Jerez es un hombre ascendido y vinculado a los gobiernos del expresidente Leonel Fernández. Sí es. Pero tú también tienes generales vinculados al gobierno de Danilo Medina. Militares vinculados al gobierno de Danilo Medina. Por ejemplo, ahí hay un señor apellido Ferrer, un militar, alias El Comando, que se lo llevaron extraditado recientemente. Y ese señor con quien tenía vinculación era con la gente del gobierno de Danilo, con los militares del gobierno de Danilo. O sea, no necesariamente tienen que ser de un gobierno a otro la investigación. Es que si te determinó que hay una estructura poderosa y que cayó en este gobierno, tienen que entregarla sí o sí. Eso es en cuanto a tu pregunta. Yo creo que sí, que cuando el gobierno salga del poder, hay movimiento. Hay carrera. Porque se dejaron entrampar en las redes. Pero no está entregando porque lo dije que ha entregado a todo el que le han pedido. Bueno, pero es que Juan, guardando la distancia, sí. Guardando la distancia. Juan Orlando Hernández entregó, pregúntale ya allá y si no sabe lo que yo le estoy diciendo, entonces, entregó un paquete. Y después lo empaquetan ahí. Eso no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra. Volvemos a lo mismo, los datos
pueden estar ahí. No, Jay, adelante. Hay algo muy importante que hay que entender, y es que estas estructuras trascienden el tiempo y los gobiernos y tienen el capital para inclusive permear los 3 partidos, 4 partidos que se disputen un gobierno en un país. Y ahí es que está lo complicado. No se puede echarle la culpa al partido en sí, porque el partido no tiene la capacidad de delinquir, ¿cómo te digo? El ente jurídico. Son las personas internas que de una manera u otra han dejado pasar, han obviado, le ha gustado este tipo de dinero fácil sin ningún tipo de compromiso, no compromiso, sino fiscalización, y que lo han utilizado para la campaña. Porque mientras haya existido la República Dominicana, incluso desde el tiempo de Trujillo para acá, ha habido narcotráfico. Claro. Ahora, hay un elemento importante. Hay un elemento importante que tiene que ver con la recomposición. Con la recomposición del negocio del narcotráfico a propósito de la caída, lógicamente, de estas figuras. Y yo me imagino que, como dice Linares, el gobierno de Estados Unidos está con una posición muy firme en procura de desconectar todas estas redes de narcóticos, tanto en el Caribe como igualmente en el Pacífico. ¿Cuál sería el escenario que esperaríamos, Linares, de cara ya a un mayo, un cartel de Sinaloa debilitado? Y no está debilitado. No está debilitado porque el único que está debilitado es el Mayo. Exacto. Jay sabe muy bien, claro. Los únicos que están debilitados aquí son el Mayo y el Chapo, que están presos, y los hijos. ¿Tú sabes por qué? Señores, miren. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa tiene una estructura financiera que necesita de ¿qué? Ingenieros. Y el Mayo no va a delatar todo eso. No. Pero una cosa es que lo delate y otra cosa es que su capacidad le permita. Desarticular todo. Desarticular todo. O sea, es que el narcotráfico, al igual que las sociedades cambiaron. Se reinventan. Es decir, una de las cosas que hizo cambiar el mundo fue la tecnología avanzada. Claro. Y ya el narcotráfico se maneja a través de la tecnología avanzada. Y ahora tienen drones vigilando. Ahora, en vez de tener hombres, tienen drones vigilando todo. Pero es que ustedes no han analizado tampoco el terreno. Yo quería meter así de chuflay a Mike Vigil y no pude. Y yo espero que a Neudi lo invite a uno de sus programas. Mike Vigil es el exdirector de la DEA internacional. Y él fue una de las personas que inclusive andaba persiguiendo a Caro Quintero, al Chapo, todas estas personas. En Sinaloa es casi imposible bajar un helicóptero. Es un terreno demasiado complicado para acceder a Sinaloa. Sí, así es. Entonces, ellos sabían lo que están haciendo. La Sierra Madre. Claro, eso no va a desaparecer. Desaparecerán cabezas, pero es como si, por ejemplo, tú tienes un picapollo y de momento el picapollo cierra y el cocinero que sabe cómo hacer pollo dice, no, pues yo voy a abrir mi propio picapollo y me voy por acá. Así es. Y eso no va a terminar nunca. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que las estructuras se van modificando en el tiempo, el personal se va modificando en el tiempo. Lo único que tiene que bajar en México, y ellos están preocupados por eso, tanto Estados Unidos como la presidenta, es bajarle la estructura de violencia. Porque la de los negocios no la va a bajar. Señores, es que, mira. Y se atrevería Estados Unidos se atrevería tanto el gobierno de Trump a incluso hacer algún tipo de incursión punitiva en contra de los carteles del territorio mexicano. Bueno, es que tiene acuerdos. Tiene acuerdos. No, pero tiene acuerdos. Y recuérdate que. ¿Sabes a qué yo me refiero? Es hacerlo estilo una operación estilo Bin Laden, incursionar en territorio mexicano, sin autorización, porque pero es que el gobierno no se la va a dar. Recuérdate que ya ya ahí entraría lo que son las agencias. Parte de las agencias que trabajaron para, por ejemplo,
el derribamiento, apresamiento, la muerte de Bin Laden, ocurrió algo a alto nivel, al más alto nivel. Ahora mismo no hay ese perfil en México porque los dos perfiles más altos del narcotráfico están presos, están controlados. Y el Mencho, ¿no? El Mencho. El Mencho. Sí, pero yo te dije a ti los otros días, yo te dije a ti en la entrevista anterior que el Mencho va a terminar igualito como ustedes terminan todos. Sí, es verdad. O sea, 10 años de gloria y 20 de tristeza. Salvatore Maranzano, en un momento determinado, tuvo conflicto con los otros integrantes de la mafia italoamericana. ¿Y quién terminó beneficiándose de todo eso? Lucky Luciano. Y cuando Lucky Luciano termina beneficiándose, pues termina con una negociación con Estados Unidos. Es decir, no hay un solo criminal que haya terminado burlándose de otro criminal porque la autoridad lo atrape. Por ejemplo, Megateo en Colombia, alias Megateo en Colombia, terminaba burlándose de cuando la autoridad apresaba a sus enemigos y terminó muerto por la autoridad. Es decir, hoy que el Mencho se burle, es verdad, le llega ahorita a Susan Martín. Ahora mismo él está incluso reducido porque ya con tu contrincante preso tú no tienes control del territorio que ya pasan, porque los militares le llegaron. ¿Cómo fue, por ejemplo, que los hijos del Chapo entregaron al Mayo en una, diríamos nosotros, una traición? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se dio eso? ¿Con qué y cuánto muerto produjo esa entrega? Eso hubo una reacción terrible. Entonces, este muchacho, el Mencho, no va a salir bien de esa situación por algo elemental, porque ningún narco, Estados Unidos negoció, por ejemplo, y Jay no me deja mentir. Por ejemplo, para apresar a Carlos Leder, que fue el primer extraditado, la gente no lo sabe, pero fue como una negociación con Pablo buscando colaboración. Carlos Castaño, que terminó muerto, lo mataron por su hermano, mandado a matar por Vicente Castaño. En un momento determinado estaba negociando con las autoridades norteamericanas y lo mataron por eso. Claro, para salirse. Para salir. O sea, la muerte de Fidel Castaño el 6 de enero del año 1994 viene precisamente por una información que le dan a Carlos de que él podía negociar con el cartel que lo iba a entregar, que él podía negociar con los Estados Unidos. Entonces, finalmente, dime tú qué capo se ha burlado el cartel de Cali se echó a la misma celebración que tiene el Mencho. Sí. La tuvieron los Rodrigo Orejuela y terminó Gilberto muerto allá y el otro está preso. Sí. Y Fabito Ochoa burlándose de Pablo y tirando para adelante a Pablo para que lo mataran, terminó 20 años preso. O sea, no hay un capo en esta vida que se haya burlado. Hay que decir, bueno, que el récord del Mayo, no creo que haya capo que lo rompa ese récord. No, pero cayó preso al final y mira de qué forma. Un capo de los 60 por la desactualización. A ver. Porque está desactualizado. Estuvo desactualizado en el tema. Todavía hablaba. Hay capos que no le ponen la mano a un teléfono. Ni muerto. Que saben que ponerle la mano a un teléfono. Eso es muerto. Pero óyeme, al Chapo Guzmán lo apresaron por la vinculación que tuvo en un momento, o uno de los fallos que él tuvo, el Chapo, fue esa entrevista que dio. Claro. La entrevista es su entrega. Lo triangularon. Porque después se volvió farandulero y quiso meterse quería una película. Y quería una película. Míralo ahí. Para reivindicar su imagen. Han hecho más de 4 o 5 películas ya de él y el preso. Han hecho más de 4 películas. Netflix, el dinero que ha ganado con esa historia del Mayo es una cosa increíble. Hay que aprovechar una oportunidad. Sí, pero ellos ponían en la interesante que en la serie Netflix ellos ponían al jefe del Chapo. En la serie ponían un elemento oscuro que era el jefe del Chapo. Claro, pero que eso fue también un detonante para clavar más la enemistad, porque una de las condiciones naturales que tenía el Mayo era la opacidad. Sí, es cierto.
Era un tipo de Y no bajo lujeaba, nivel. y nunca lujeó. No lujeaba. Nunca lujeó. No tenía esa gran Y no se expectativa. dejaba ver. Mientras los otros andaban matando gente y tirando gente de los ríos y todo. No, y que bajaban de la sierra y cerraban un restaurante y cerraban el pueblo entero porque ellos iban a cenar y el Chapo hacía eso. Sí. Yo voy a cenar, cerraban el pueblo entero. El pueblo completo, cerraban un restaurante y le pagaba la cena a todo el mundo y él cenaba y después se iba. Porque a él le gustaba ese aparataje. Pero ¿sabe qué? Que es importante que hagamos una reflexión aquí. A propósito de lo que... Se te quedó, mira, en ese periplo, perdona, que hiciste, Linares, se te quedó el cubano mentor del Mayo, que fue apresado. Ya esto es una especulación mía. A ese cubano que se me escapa el nombre ahora, me parece que de nombre Antonio, pero tenía un apodo Por eso los 60, en México. 70, Sí, tenía un apodo. Que él fue que la persona a la que él fue que activó ese negocio de México, pero quien lo llevó a él, a ese cubano, quien le enseñó los terrenos en Durango, Sinaloa, fue el Mayo, siendo adolescente. Mire, yo creo que aquí usted puede hacer un buen negocio con estos terrenos aquí para la amapola y todo eso. Claro. Pero ese capo cae precisamente porque era muy ostentoso, muy... Es que no se Oye, resiste es a que no tener dinero. no terminaríamos si yo te comienzo a mencionar aquí el sinnúmero de capos que ha caído en las garras de la autoridad por ser, por ejemplo, y a ti se te olvida el caso de Falcón y Magluta. O sea, ese caso, ¿qué fue lo que desencadenó una persecución? Fácil, estos tipos paralizaban Miami. Exacto. Jay lo sabe que me está escuchando ahí. O sea, esos tigres cogían, como tú coger en el río Sama, Sí. lanchas rápidas del momento, valoradas en millones y millones de dólares, y se ponían a competir entre ellos. Siendo nadie que no lo conocía, ellos no lo conocían en el jersey internacional. Carlos Leder compró una isla Sí, claro. en el gobierno de las Bahamas. Sí, En Bahamas. en Bahamas. Se llamaba Cayo Norman. Gallo Norman, así mismo. Y fue un periodista en un botecito. Se me escapa el nombre. Yo oí la Sherman, historia, sí, el tipo lo Sherman, grabó. algo así. Es que son tantos nombres. Y el periodista fue y se presentó y ellos lo encañonaron y lo botaron de ahí. Claro. Ahí comenzó la desgracia de Carlos Leder. Ahí comenzó la desgracia. Finalmente el gobierno de las Bahamas terminó Sí, hizo un operativo y no ocupando y lo expulsaron y ocupando la finca, se quedaron con la isla. Claro. Cayo, no solamente quedan los recuerdos. En la historia del narcotráfico no hay un capo. Mira, alias El Viejo en Colombia tenía una particularidad de comprar todas las propiedades de los capos misteriosamente. la compraba. Porque, oye, ¿qué pasa? La prensa deja de darle seguimiento a los capos, naturalmente en Latinoamérica y el Caribe, a todos los capos o a cárteles muertos. Tú difícilmente sepas que cuántas propiedades tenía Quirino. Tú difícilmente le des seguimiento a eso. No. Y los oficiales sabe que le que dieron eran seguimiento a eso ya están retirados. Uno sabe que eran muchas, pero no. Pero te estoy diciendo que es algo natural. O sea, difícilmente tú te des cuenta de las propiedades que eran de Florian. Imposible. Porque no generan importancia para el periodismo. Porque no generan contenido. Te puede generar una historia de recuerdo, un TBT, una cosa así. Ahora, en un momento determinado, para calcular los bienes de los capos, en Colombia se le dio seguimiento a esas villas, esas Vamos a buscar fincas. los cuartos, A ver, las que no habían caído en la extinción de dominio, no le pudieron llegar a una parte de la información. Es que casi nunca porque se eran puede llegar a todo. inexistentes. Sí. ¿Tú sabes cómo le llegaron? El Viejo tenía un hijo, alias El Viejo tenía un hijo que le quitó una mujer al papá. No, El Viejo le quitó la mujer al hijo. Ok. Y el hijo, en despecho, lo denunció a la autoridad. Para adelante. Hermano, le cogieron casi 200 millones de dólares en propiedades. Habían propiedades de los Castaños, habían propiedades de Pablo Escobar, Todo el mundo. habían propiedades de los hermanos Rodrigo Orejuela, del Clan del Golfo, habían propiedades de todo el mundo. Y eso está ahí, búsquenlo. ¿Qué embromó ese señor? La
opulencia, la cosa de que yo puedo más La que sobreexposición. la sobreexposición hasta que se expuso con la mujer de su propio hijo. Y finalmente terminaron todos. ¿Sabes que esa es la reflexión que hay que hacer? Yo pienso que esto que estamos relatando aquí, Linares, el hermano Jay Barlevi. Jay Barlevi, Neudi y yo, tenemos que hacer una reflexión. Es decir, ¿cuál es el camino del narcotráfico? El camino es el camino hacia la desgracia. Porque si bien es cierto que tú puedes vivir, como yo digo, 10 años de gloria, son 20 de tristeza. Y cuando no, la muerte. Entonces, los que se creen de que capos aquí en Linares, yo me río, porque hay gente que se cree capo en un barrio, un capo en un barrio. Mire el caso del Mayo, mire el caso de Caro Quintero, mire el caso de los Rodríguez Orejuela, que eran capos de verdad, que no estructurales. No, sí, eran organizados. Bueno, el cartel. Por ejemplo, los Rodríguez Orejuela se hicieron global. Acompañar de Benjamín Herrera Zuleta. Perdón, de Pacho Herrera. Pacho Herrera, sí. Elmer Herrera Butriago. Homosexual. Sí, Elmer Herrera Butriago, alias Pacho Herrera. Muerto. Sobrino, o se dice que hijo, de Benjamín Herrera Zuleta, alias el papá negro de la cocaína, en los 60 con la bonanza marimbera. Fíjate la historia. El hilo conductor. El hilo conductual. Y yo te digo que esa historia siempre estará ahí. Ahora, hay un gobierno decidido no a acabar con el tema del narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe, seriamente. Pero sí a combatirlo seriamente, y va por la cabeza de todos. Cabeza de empresarios, cabeza de políticos, cabeza de militares, cabeza de narcotraficantes, que se llama Donald Trump. Y el fentanilo, va por la cabeza de todo. Mucho. Oye, pero ven acá, pero tú sabes lo que ya tú en Queen, tú ir en una serie, tú una persona doblada. Pero preguntarle al hermano Levi, el tema de los precursores. Con esta cerramos ya, adelante. Claro, el tema de los precursores, que igual escuché que el gobierno de Donald Trump está en procura de una negociación creo que con el gobierno de China que produce gran parte de los precursores. ¿Cuál es la realidad de este tema? Porque ciertamente para tú hacer heroína, para tú hacer cocaína, necesitas unos químicos que no lo producen los carteles. Correcto, pero no, el precursor que más le hace daño a la población americana es el que utilizan para hacer el fentanilo. Exactamente. El fentanilo está matando más personas que guerras en los Estados Unidos. Y por eso es que el presidente Donald Trump ha declarado una guerra y ha nombrado estos carteles como organizaciones terroristas. Claro, instituciones terroristas. Y no crean, señores, que Estados Unidos le temblaría el pulso de hacer una actividad militar dentro del territorio mexicano sin el consentimiento del gobierno mexicano. Los Estados Unidos no le tienen miedo a eso. Han habido países más grandes, como por ejemplo el mismo Irán. Irán es más fuerte que México. En todos los sentidos. Y Estados Unidos fue y le tiró 3 bombazos. Sí, pero no por la capacidad militar. Yo me refiero al impacto geopolítico que tendría algo así. Claro, el impacto es que los Estados Unidos ha tratado con mano de seda a América Latina. Aunque haya intervenido en algunos países, nunca ha hecho lo que está haciendo ahora. Dime, en la historia moderna de los Estados Unidos, ¿cuándo ha parado un portaaviones o un submarino nuclear en las costas de un país de Latinoamérica? Eso nunca se ha visto y se está viendo ahora. Entonces, eso te demuestra la determinación del presidente y te manda una señal de que él no está jugando esta vez. Bueno, señores, hemos hecho un junte histórico. Rafael Linares y Jay Barlevi se puede decir que son en el top 5, ¿no?, de las personas que mejor manejan este tema, por no decir las dos que mejor manejan el tema. Sin duda. Y aquí hay muchos comunicadores que quieren desfacinerosos, digamos, ¿no? Opinólogos. Con un tema tan delicado y que requiere una formación, ¿no? Lo hacen por moda y a veces yo me río cuando veo mucha gente hablando tanto disparate, porque yo que estoy viendo a mi derecha, que ustedes no lo ven, a Neudi tiene aquí una biblioteca y por eso
cuando habla de temas de importantes, históricos, tienen que sentarse a escuchar. O sea, tiene una solvencia, pero tú lo ves aquí. O sea, mira, si yo te hago cuento de cómo yo he comprado libros de temas de narcotráfico, yo te lo voy a creer todo. Ustedes no lo creen. Entonces, aquí hay gente profundizando en un tema tan peligroso como ese, porque es un tema que no es relajo. No, pero Linares. Bueno, discúlpame, Jay sabe, yo tengo un documento de este tamaño, él lo sabe, un documento de ese tamaño que habla de los narcopresidentes. Pero Linares, no hay que irse lejos. Primero, yo quiero dar las gracias a Neudi, porque la estrella mayor es a Neudi, que ha podido conformar este equipo que estamos trabajando aquí. Tú hablas de libros, pero yo te hablo de experiencias personales en el bajo mundo, donde yo me he chupado 6 meses que no la tiene nadie detrás de, por ejemplo, la gente de Figueroa Agosto. Claro. Donde yo, por ejemplo, he ido a Centroamérica a reunirme con presidentes para después pasar toda esa información. Que déjame decirte algo, Jay. Yo tengo un testimonio de una persona que te conoció en la cárcel y un narco que ya murió. Oye, para que tú veas lo que ese muchacho hizo, ese señor que está hablando con nosotros. Se instaló en Najayo. Preso. Ahí estaba el gringo. Si el que murió, el gringo estaba conmigo. Y esa persona decía permanentemente: ese tipo es de la DEA, ese tipo está trabajando con los americanos, ese tipo, y lo quería matar. Oye, pero yo me fui a la trompa con Peroso por esa misma vaina. Sí. Coño. Se la jugado ahí, el dominicano. O sea, para que tú entiendas que no es desde ahora que uno está investigando todo esto. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta exposición. Quienes lo hicieron salieron debidamente gratificados. Esto es Impolíticamente Correcto. Gracias a Jay Barlevi, Rafael Linares, Adrián Lebrón. Suscríbanse, los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Sigue creciendo la familia de productores de contenido que graban acá en los estudios de Resorte Media. Ahora también tenemos a la doctora Lipni Valenzuela, que viene con sus crónicas de salud acá en los estudios de Resorte Media todos los días, y tú puedes seguir su contenido también, desde luego, en YouTube, colocando Crónicas de Salud en el buscador. Así que damos la bienvenida a esta parrilla de productores, a Lipni Valenzuela, médico, con sus crónicas de salud. Así que ustedes tendrán una nueva razón cada día para estar pendientes a Crónicas de Salud, porque me cuentan que es un capítulo nuevo por día. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos, con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte